Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, bellezas? Espero que radiantes, que la vida los trate con la misma generosidad que a nuestro protagonista de hoy. Yo por mi parte estoy que no quepo en mí de la emoción de estar aquí con ustedes, porque tenemos un tema que es como un imán, de esos que nos jalan sin remedio, de esos que nos tienen pegados a la pantalla, y hoy, amigos míos, nos adentraremos en el fascinante y a veces enigmático mundo de uno de los hombres que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar, sí, exacto. Vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman. Y no cualquier cosa sobre él, sino en un misterio que ha desatado ríos de tinta digital y encendido la curiosidad de miles, porque se terminó su relación amorosa con su expareja. ¿Cuál fue ese secreto, ese ingrediente oculto detrás de la ruptura que nos dejó a todos con el corazón en un puño y las expectativas por los suelos? Así que pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque este vídeo va a ser un viaje a través de los rumores, las especulaciones, los análisis y esperemos un poquito de luz sobre lo que pasó en la vida sentimental de nuestro amado Can. Prepárense para desmenuzar las razones, para analizar las pistas, para, en definitiva, intentar entender qué fue lo que rompió el hechizo. Pero antes de sumergirnos en el drama, el romance, el desamor y todo lo que conlleva la vida de una estrella, quiero hacerles un pedido, un favorzote de esos que nacen del corazón. Si son nuevos por aquí, si aún no han apretado ese botón mágico, o si simplemente se les ha pasado por alto, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se van a perder ni una sola de mis palabras, ni un solo análisis, ni una sola actualización sobre sus celebridades favoritas. Activen esa campanita coqueta para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y créanme, tenemos un arsenal de contenido que los va a dejar con la boca abierta. Tenemos temas candentes sobre el mundo del espectáculo, noticias jugosas, análisis en profundidad, y muchas sorpresas más. Así que por favor, no se lo pierdan. Su apoyo es el motor que impulsa este canal, y me llena de alegría saber que están ahí, del otro lado, acompañándome en este viaje. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Recuerdan cuando Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, ese hombre que nos hace soñar despiertos, estaba en una relación? Exacto, ese romance que parecía sacado de una novela turca, que nos tenía a todos suspirando, celebrando el amor, e incluso especulando con la idea de que pronto resonarían campanas de boda. Pero de repente la noticia bomba, el terremoto sentimental. Se acabó. La relación llegó a su fin, y el mundo entero se paralizó por un instante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó esa relación que parecía tan prometedora? ¿Qué fue lo que se quebró? ¿Qué secretos se escondían tras bambalinas? Miren, la vida de las celebridades, como un buen thriller psicológico, siempre es un misterio fascinante, ¿verdad? Es como un laberinto lleno de espejos, donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Mucha gente, desde la comodidad de sus hogares, cree que es todo glamour, alfombras rojas, viajes en jets privados, contratos millonarios y amor eterno. Pero la realidad, amigos míos, es mucho más compleja, mucho más matizada. Las relaciones en el mundo de las estrellas, como un diamante en bruto, a menudo enfrentan presiones y desafíos que nosotros, los mortales que vivimos en la cotidianidad, no podemos ni imaginar. Y el caso de Can Yaman, con su fama internacional, con sus proyectos que lo mantienen en constante movimiento, con la mirada implacable de los medios sobre él, no es, en absoluto, la excepción. Durante mucho tiempo tras esa noticia que nos dejó helados, se especuló con diversas razones, con teorías de todo tipo que circulaban como el viento. Rumores, chismes, fuentes no oficiales, expertos en el corazón ajeno, todo el mundo, desde la señora que vende periódicos en la esquina hasta el bloguero más famoso, tenía una teoría, una explicación, un porqué. Algunos, con la certeza de un adivino, decían que la incompatibilidad de horarios, debido a los rodajes frenéticos de Can, a sus viajes constantes, era el principal problema, el obstáculo insalvable. Otros, con la frialdad de un detective, mencionaban la distancia, la necesidad de pasar tiempo separados, la imposibilidad de mantener una relación sólida cuando uno de los miembros está constantemente en movimiento, conquistando nuevos mercados, cumpliendo sueños profesionales. Otros, incluso con la suspicacia de un experto en conspiraciones, hablaban de presiones externas, de la fama que se convierte en una jaula de oro, del precio a pagar por la atención constante de los medios, y de la dificultad, casi sobrehumana, de mantener una relación amorosa bajo el escrutinio público, con cada gesto analizado, con cada palabra interpretada, con cada foto convertida en noticia. Pero, ¿cuál es la verdad?
¿Qué fue realmente lo que llevó a esta pareja que nos hizo suspirar, a tomar caminos separados? ¿Cuál fue el detonante que hizo que el amor, por más intenso que fuera, se desvaneciera? Pues bien, en las últimas semanas, como pequeñas gotas de lluvia que anuncian la tormenta, han surgido algunas revelaciones, algunas pistas, algunos indicios que nos acercan, aunque sea un poco, a la verdad. Y como ya saben, Can Yaman es una persona bastante reservada, muy celoso de su intimidad. No es de los que abren su corazón a la ligera, ni de los que ventilan sus problemas sentimentales en público. Sin embargo, y esto es pura especulación, algunos detalles se han filtrado, o quizás estratégicamente revelado, para al menos intentar aclarar la situación, para que el público entienda lo que pasó, sin caer en juicios precipitados y en interpretaciones malintencionadas. Una de las principales razones que se mencionan, y que parece ser la más creíble, la que tiene más peso, es la incompatibilidad en cuanto a planes de vida, a proyectos futuros. Parece ser que aunque hubo mucho amor, mucha conexión, mucha química entre ellos, como dos imanes que se atraen, ambos tenían aspiraciones diferentes en cuanto al futuro. Can en ese momento estaba, y probablemente sigue estándolo, completamente enfocado en su carrera, en conquistar nuevos mercados, en ampliar su horizonte profesional, en seguir creciendo y madurando como actor. Su ambición, su deseo de éxito, su sed de nuevos retos, eran, y son, inagotables. Por otro lado, su expareja, según las fuentes más cercanas, buscaba una relación más estable, más tranquila, con más tiempo compartido, con más momentos de intimidad y quizás, ya pensaba en formar una familia, en construir un hogar. Imaginen la situación, dos personas que se quieren, que se admiran, que se respetan, que se desean, pero que tienen objetivos diferentes, caminos divergentes, sueños que aunque no son opuestos, no se alinean por completo. Uno quiere volar alto, muy alto en el ámbito profesional, conquistar el mundo con su talento y el otro con la paciencia y la sabiduría de quien ha vivido más, quiere echar raíces, crear un nido, disfrutar de la estabilidad emocional y familiar. Es una situación muy común, lamentablemente en el mundo real, y muchas relaciones terminan así, por más doloroso que sea, por más amor que exista. Es como si dos barcos zarparan del mismo puerto pero con rumbos distintos, con destinos que, aunque hermosos, no se cruzan en el horizonte. Además de esto se ha hablado con insistencia, de la presión mediática, de la famosa maldición de las celebridades. Como les decía, la vida de una estrella es como un laberinto de espejos, un juego de luces y sombras, una montaña rusa emocional. Estar constantemente bajo la lupa de los medios, con cada paso analizado, con cada sonrisa escudriñada, con cada palabra interpretada, con cada error amplificado, eso desgasta, eso agota, eso, en muchos casos, destruye. Y cuando se añade a la ecuación una relación amorosa, la cosa se complica aún más, se vuelve una bomba de tiempo, un volcán a punto de erupcionar. Es difícil mantener la privacidad, es difícil tener momentos de intimidad, es difícil crear un espacio seguro donde la pareja pueda ser ella misma, sin máscaras ni disfraces. Y es fácil, muy fácil, la pareja se sienta abrumada por la atención, por la constante presencia de los paparazzi, por los rumores malintencionados, por los comentarios en las redes sociales. La confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, se debilita y el amor con el tiempo se marchita. También se comenta con un tono de confidencialidad, que hubo algunas diferencias en cuanto a la forma de vivir la relación, a las expectativas sobre cómo debía ser el día a día de la pareja. Can, con la energía de un huracán, es una persona muy activa, le encanta el trabajo, los viajes, la aventura, el vértigo, la emoción. Su profesión lo exige y su personalidad lo impulsa. Su expareja tal vez buscaba una relación más tranquila, más centrada en el hogar, con más momentos de sosiego, con más tiempo para compartir en la intimidad. Y esto al final puede generar conflictos, fricciones, malentendidos, un choque de trenes que tarde o temprano acaba en descarrilamiento. Pero ojo, no todo es negativo, no todo es drama. A pesar de la ruptura, las fuentes más cercanas, las que tienen acceso a información de primera mano, indican que ambos mantuvieron una relación de respeto y cariño. La separación se dio de forma amistosa, sin escándalos, sin dramas, sin acusaciones públicas, sin lavaderos de trapos sucios en las redes sociales. Lo que demuestra, creo yo, que hubo un verdadero amor entre ellos, un cariño sincero, una admiración mutua que, aunque no fue suficiente para mantener la relación, sí sirvió para que la ruptura fuera menos dolorosa, más civilizada, más respetuosa. Ahora bien, ¿qué lecciones, enseñanzas podemos sacar de todo esto? ¿Qué?
Nos queda a nosotros los simples mortales, después de analizar este capítulo de la vida de Can Yaman? Creo que la primera y más importante es que el amor, a veces, no es suficiente por más que nos duela. Puede haber mucho cariño, mucha atracción, mucha química, mucha complicidad, pero si no hay una visión compartida del futuro, si no hay un acuerdo en cuanto a los planes de vida, es difícil, muy difícil, que una relación perdure, que sobreviva a los embates del tiempo y las circunstancias. La segunda lección, que creo que todos deberíamos tatuarnos en el corazón, es que la fama y la exposición mediática, como un sol que quema, pueden ser muy complicadas, muy desgastantes para una relación. Requiere mucha madurez, mucha comunicación, mucha paciencia, mucha tolerancia y sobre todo, mucha confianza para sobrevivir a la presión, a los rumores, a la invasión de la privacidad. Y la tercera lección, que aunque dolorosa, es liberadora, es que a veces lo mejor, lo más honesto, lo más sensato, es separarse. Por mucho que duela, por mucho amor que exista, a veces es la mejor opción para que ambos puedan ser felices, cada uno por su lado, siguiendo sus propios sueños, cumpliendo sus propias metas, sin lastimar al otro. Es como cortar una rama enferma de un árbol, para que el resto del árbol pueda seguir floreciendo. En el caso de Can Yaman creo que todos sus fans, sus admiradores, sus seguidores y también aquellos que no lo conocen tanto, esperamos que encuentre la felicidad. Que encuentre a alguien que comparta sus sueños, que lo entienda, que lo apoye, que lo acompañe en esta increíble aventura que es su vida, sin juzgarlo, sin presionarlo, sin intentar cambiarlo. Y por supuesto que siga deleitándonos con su talento y su carisma en la pantalla, con sus personajes que nos hacen soñar, con su sonrisa que nos roba el aliento. Porque nosotros lo amamos y lo queremos ver feliz. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre la ruptura de Can Yaman. Hemos recorrido un poco el camino de su historia amorosa, hemos desentrañado, hasta donde es posible, el secreto detrás de la separación, y hemos intentado entender las razones que a veces escapan a nuestra comprensión. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por acompañarme en este viaje emocional, por compartir conmigo sus pensamientos, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leer sus comentarios, sus mensajes, sus sugerencias. Son ustedes los que hacen que este canal tenga vida, que tenga sentido, que sea un espacio de encuentro y de debate. Así que cuéntenme qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Qué piensan sobre las posibles razones de la ruptura? ¿Qué les gustaría que comentáramos en el próximo vídeo? ¿Qué otros secretos de celebridades les gustaría que desentrañáramos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. No duden en participar, en expresar sus ideas, en compartir sus puntos de vista. La conversación está abierta. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les dejó pensando. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Can Yaman, o simplemente sienten curiosidad por el mundo del espectáculo. Que la conversación se extienda. Y como les dije al principio, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad, ninguna primicia, ninguna actualización. Tenemos mucho más por venir, muchas más historias que contar, muchos más secretos que desvelar. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, bellezas, y que la vida les sonría.